Hola, amigas y amigos. Les habla Rubén Solano. Soy el presidente de Fundesco Chile, la organización que promueve la participación ciudadana y el desarrollo comunitario. Les doy la bienvenida a nuestro programa de conversación Mis Compromisos con Chile, que tendremos con los candidatos a senadores y diputados, cargos de elección popular, que se realizará el 21 de noviembre junto a la primera vuelta para la elección de presidente de la República. En esta oportunidad conversaremos con tres flamantes candidatas que nos honran con su presencia, las candidatas a diputadas Sabka Polak, Cristina Femenías y Mariana Sandoval, a quienes le damos la bienvenida y le reiteramos nuestro agradecimiento por aceptar la invitación. Luego escucharemos de cada una de ellas una presentación personal. También nos acompañan para formular las preguntas Rosa Ester Díaz, pedagoga y directora de operaciones de Fundesco Chile, y Juan Enrique Blumel, ingeniero comercial y director ejecutivo de la Fundación. Fundesco Chile se enorgullece también de presentar y de contarles de que tenemos jóvenes que están incorporándose a estas entrevistas y que en el futuro serán los panelistas estables de estas conversaciones. Bien, y sin más preámbulo, todos son bienvenidos. Vamos entonces a las preguntas. Les recordamos a nuestras invitadas que tendrán máximo 2 minutos para responder a cada una de ellas. En este formato no hay debate entre los candidatos, porque es una entrevista corta a cada una de las candidatas en donde queremos escuchar con atención las respuestas a nuestras preguntas que han sido recogidas de la observación y el trabajo diario que hacemos con la comunidad. Estos temas que vamos a tratar son 4: participación ciudadana, corrupción y abuso de poder, personas mayores y apoyo a las víctimas de la violencia. Aprovechamos esta oportunidad para dar un rechazo a los formatos de debates que hemos visto en televisión, en donde lo único que se destaca es el odio y la rivalidad personal entre los candidatos. A los ciudadanos ya no nos queda nada porque ninguno tiene tiempo para presentar sus ideas, si es que la tienen. Hemos caído muy bajo, estamos cansados de votar por personas, decimos las menos malas, pero ahora estamos muy cansados de estar votando por personas que tienen un discurso bastante populista y bastante agresivo. Pero antes de las preguntas temáticas, queremos conocer un poco más de nuestras invitadas. Por ello, la primera invitada nuestra es Sabka Polak y le vamos a hacer una pregunta de presentación. ¿Quién es Sabka Polak y por qué los chilenos debemos votar por usted? Por favor, Sabka, enciende tu micrófono y preséntate, por favor. Bueno, Rubén, primero que nada, muchas gracias por esta invitación, al igual que a todas las personas que están integrando este maravilloso panel. Me adhiero a tus palabras en las que buscamos tener espacios donde poder conversar, donde poder intercambiar ideas, más que el imponerse por sobre lo que piensan unos u otros. Muchos de ustedes me pueden conocer porque trabajé durante muchos años en televisión, desde muy joven que trabajo, soy periodista de profesión. Soy emprendedora también, madre de cuatro hijos, digo. He tenido que llevar, o más bien batirme en mi vida con las dificultades con las que nos enfrentamos la mayoría de las mujeres, que tienen que ver con crianza, con lagunas en nuestros trabajos informales muchas veces, en que boleteamos durante años sin tener una pertenencia como corresponde a una institución. He tenido que lidiar también con criar sola a mis hijos, y esa niñita sonriente que alguna vez ustedes vieron tal vez en Video Loco, en El Tiempo es Oro o en tantos otros programas, también tiene una cara de mujer que se ha formado, que ha crecido y que hoy más que nunca vengo con ideas, con cariño y con capacidad de escuchar. Ya estamos, al menos yo, y es lo que la sensación de calle que tengo, estamos aburridos de escuchar y escuchar, estamos decepcionados una y otra vez de las personas que se repiten en el poder y de las mismas cosas que escuchamos, que finalmente no nos dan alivio y nos restan esperanza. Es por eso que yo tomo un compromiso social. Quiero trabajar por una comunidad activa, por una clase media trabajadora, por tantas mujeres que nos dedicamos al cuidado de nuestras familias, de nuestros niños, de nuestros adultos, y que finalmente también merecemos tener un espacio importante dentro de la política. Un mundo que a veces es muy adverso para las mujeres y más todavía para figuras de la televisión o que nos hayamos desarrollado en otras áreas. Así que encantada de poder estar aquí.
pretendo representar en mi gestión a tantas mujeres chilenas y chilenos también, que están a lo largo y ancho de nuestro país, que tienen ganas de trabajar, que tienen ganas de salir adelante, que buscamos igualdad de oportunidades y que entendemos que todos somos diferentes y que en esas diferencias son las que nos hacen nutrirnos, crecer y ser mejores personas y poder construir políticas que nos lleven a un lugar o a un espacio donde todos seamos parte, no importa qué tan diferentes nos veamos. Eso es lo que puedo decirte como para empezar, Roberto. Muchas gracias, Saika, por la magnífica presentación. Y ahora entonces vamos a las preguntas. Veamos si Juan Enrique está disponible en la red, que ha tenido problemas de la Araucanía, donde él nos está acompañando para formular la primera pregunta. Y si no, entonces haré yo esa pregunta. Juan Enrique. Parece que no está con nosotros. Bien, ok, entonces, Saika, voy a hacer la pregunta. Dígame. Vamos aquí. Bien, pregunta. Con la Convención Constitucional, hablar de participación ciudadana en Chile está de moda, y es verdad, en la última década nuestro país ha avanzado de manera importante, pero no suficiente en la incorporación de normas, mecanismos e instituciones sobre participación ciudadana, como las leyes de transparencia, lobby, asociaciones y participación ciudadana, formación ciudadana. Tenemos un observatorio de participación ciudadana y otra serie de normas e instituciones más. Sin embargo, observamos que no hay consenso en la clase política sobre su significado y el alcance que debería tener la participación ciudadana para que contribuya de manera permanente, pacífica y por la vía democrática en la gestión y la fiscalización pública. Por ello, nuestra pregunta es: ¿cuál es su compromiso para promover y fortalecer la participación ciudadana en la gestión y la fiscalización pública, a la cual se comprometió Chile en el 2009, cuando firmó en Lisboa la Carta Iberoamericana sobre este tema junto a 16 países más? Por favor, Saika, esa es la pregunta. Bueno, Rubén, quiero contarte que hace ya un par de años yo trabajo con organizaciones sociales y comunitarias, básicamente en la formación que realizo a través de módulos, sobre todo de la Ley 20.500, la 16.946, entre otras, y he recogido muchísima información de lo que pasa en las organizaciones sociales hasta el día de hoy. He tenido la oportunidad de compartir con organizaciones que son desde Arica a Punta Arenas, Puerto Natales, Coyhaique, o sea, localidades, porque uno de repente piensa aquí en Santiago, piensa en las comunidades que están más cerca de uno, pero la verdad es que las diferencias y las dificultades de las diferentes organizaciones tienen que ver también con el lugar geográfico donde se encuentran. Ahora, sí hay un factor común en esto que tiene que ver con que las organizaciones están conformadas por personas de la sociedad civil que quieren participar y quieren contribuir de manera gratuita, de manera también que dedican su tiempo, en la que también están involucrando dinero de su parte, porque efectivamente, por ejemplo, en Puerto Natales, si es que tienen que ir a una reunión al municipio, tienen que tomar diferentes locomociones, en fin, o sea, hay un montón de cosas hoy día que dejan a las organizaciones sociales en un lugar que no es el que ellos esperan. Por una parte, lo que más escucho es que se necesita una formación que sea regular y que sea constante, porque hoy día evidentemente hay muchos módulos que van instruyendo a nuestros dirigentes, pero no de una manera formal. Entonces saben un poco de una cosa, un poco de otra, hay ciertas dudas. Yo he tenido la grata sorpresa de que cada vez que converso con dirigentes sociales, de partida me doy cuenta que una enorme cantidad de mujeres está en la dirección de las organizaciones. Segundo que nada, también decir que son muchas personas ya que llevan muchos años en los cargos. No hay mucha rotación porque la gente hoy día, la sociedad civil, no se anima porque siente que no hay cambios, porque siente que siempre es lo mismo, que no tienen cabida. Por otro lado, el que no sean vinculantes de alguna manera produce una cierta decepción porque no se sienten considerados. Y es aquí a lo que yo hago dos llamados principales. Uno es a valorizar la importancia de nuestras organizaciones sociales, porque en definitiva son las que levantan las problemáticas que ocurren en el territorio. Yo como autoridad, con una organización social activa, con la que puedo estar en conversaciones permanentes, constantes, levantando las problemáticas de cada uno de los territorios, resulta ser una herramienta tremendamente útil para poder gobernar. Más aún cuando tú estás hablando de personas que son
diputados o senadores que representan a distritos amplios. Se habla de la semana territorial. En una semana de territorio no se alcanzan a recorrer todas las comunas ni a levantar todas las problemáticas. Por lo tanto, el poder tener un contacto directo con las organizaciones sociales y funcionales resulta en un tremendo valor para las autoridades que hoy día tengo la sensación, más bien la certeza de que no se está dando ese trato. Por otra parte están todos los que integran los diferentes COSOC, que también aquí hay diferencias que tienen que ver con la autoridad a la que ellos están apoyando, que muchas veces la autoridad lo ven como al revés. Entonces, se dice que se tienen que hacer 4 reuniones al año con los COSOC y los alcaldes son los que las dirigen, y hay muchos alcaldes que llaman a las 4 sesiones, muchos de ellos ni siquiera acuden, escuchan al COSOC en una u otra cosa. Yo he visto cómo la sociedad se prepara para estos eventos y realmente lleva las problemáticas de cada uno de los vecinos y de las personas que están asociadas a sus organizaciones, sean organizaciones sociales o funcionales. Y no se sienten considerados al no ser vinculantes. Entonces hay que darles también ese fortalecimiento. Y para cerrar, ¿por qué es importante? Porque la participación ciudadana finalmente hace que sean aún más legítimas las decisiones que se toman y a la vez fortalece la democracia. Muy bien, muchas gracias, Sandra. Vamos ahora a la siguiente pregunta con un tema que es muy importante para nosotros, el tema de las personas mayores. Por favor, Rosa Ester Díaz, nuestra directora de operaciones. Bueno, buenas tardes, Safka y resto de invitados, bienvenidos. Vamos al tema. Sin duda es un hecho que la situación socioeconómica de las personas mayores hoy día decrece cada vez más, que hoy es menor que respecto de otras generaciones. Tenemos la esperanza de vida y ha aumentado también las condiciones de autovalencia de las personas es mayor, que sus talentos también son mayores, especialmente por las experiencias, ¿no es cierto?, de vida que tienen, y sobre todo porque el avance de la ciencia y la tecnología permite que la longevidad y todos estos autovalencia y talentos de las gentes mayores aumente. La pregunta es, ¿cuál es su compromiso con las personas mayores que hoy día están cerca ya de representar más o menos el 15% de la población y que la longevidad es una de las más altas, 80 años más o menos, ¿no? En promedio, es una de las más altas en Latinoamérica y también a nivel mundial. ¿Cuál es su compromiso en este tema? Bueno, un gusto saludarte, Rosa, desde la distancia. Ojalá nos podamos ver lo más pronto posible para poder abrazarnos y poder conversar con respecto a estos temas tan importantes. Con respecto a la tercera edad, la verdad es que tenemos un deber todos como ciudadanos. Yo, cuando voy a los diferentes territorios que me tocan en mi distrito, y no solamente ellos, sino que los lugares que uno recorre, se da cuenta de que hay miedo. Yo no soy joven, tengo 48 años, pero en el fondo veo a mis padres y siento que tengo que de alguna manera poder compensarles la vida de trabajo duro que ellos han hecho para que puedan tener una vejez digna. ¿A qué es lo que voy con esto? Que muchas veces se toma en cuenta, se valora mucho una edad útil o fértil, por decirlo así, estoy hablando no fértil en cuanto a tener hijos, sino que fértil en cuanto a tener la energía, y no se considera que en la adultez y en la tercera edad tenemos toda la sabiduría que a nosotros nos hace falta, y a los más jóvenes, para poder evolucionar y crecer. Antiguamente en las tribus, nosotros las mujeres sobre todo nos juntábamos y nos reuníamos frente al fuego, y conversábamos las más ancianas con las más jóvenes, con las de edad intermedia, con las madres, y entre todas la sabiduría que se producía tenía que ver también con este poder compartir con diferentes edades y diferentes criterios. Eso lo hemos ido perdiendo con el tiempo. Hoy día los adultos mayores se sienten abandonados, independiente de que yo puedo decir que existen programas municipales, que hay algunas municipalidades que lo han hecho muy bien, otras más o menos, que existe el Senama y que hay un montón de ideas que dan vuelta y de programas que se implementan. La verdad es que la sensación del adulto mayor hoy día es de que se sacaron la mugre trabajando toda la vida para nada.
para hoy día sentirse inseguros, sentirse solos y sentir que su propósito, al ya jubilar, se termina. ¿Qué es lo que yo propongo o qué es lo que yo veo? Yo veo un rango de edad en la que tenemos toda la sabiduría que hoy se necesita y que nos estamos perdiendo. En ese sentido también he visto en el emprendimiento, que es la pyme y los emprendedores, es un mundo que me mueve muchísimo porque ha sido una herramienta o una manera en que las mujeres hemos podido afirmarnos y continuar con hoy día prácticamente las labores de cuidado que están en la mayoría puestas en nosotros, y también en muchas mujeres jubiladas que han encontrado en el emprendimiento una manera de seguir adelante, no solamente de complementar económicamente sus pensiones, sino que también de poder tener ganas de levantarse para hacer algo diferente. Uno ve cómo se reúnen vecinas a jugar un loto, un bingo. La semana pasada me tocó estar en uno que con poroto y un cartón se entretienen toda la tarde, conversan unas con otras. Nos hemos ido aislando. Y nuestros adultos mayores, además de tener necesidades de remedio, de pensiones, necesidades básicas que hoy día no cubren la dignidad con la que nosotros merecemos envejecer y con la que todos vamos a envejecer, sino que también hay mucha soledad. Hay mucho desamparo. Hay adultos postrados que son los mismos vecinos quienes los atienden. Por suerte existe todavía una sociedad civil que está compenetrada con lo que está ocurriendo con el vecino, porque también hay muchas localidades en las que los que viven en una cuadra o en una casa no tienen idea de lo que pasa con el vecino al frente. Yo soy muy amiga de una señora que vive en La Corby, en Macul, y ella, fíjese que entró en una depresión también, porque creció, ya tenía sus años, jubiló, vive con sus hijos, con sus nietos, y se le produjo un vacío en la vida, además de la incertidumbre y el miedo que produce llegar a la tercera edad en este país, en que realmente es complicado por todos los factores que yo te contaba. Ella comenzó a hacer almuerzos solidarios para las diferentes personas y abuelitos que vivían en su población. Hoy día realiza una olla común que da más de 100 almuerzos diarios. Esto se ha sostenido en el tiempo, ya lleva más de 1 año y medio trabajando de esta manera. Eso hizo que la señora Erika recobrara la felicidad, recobrara el propósito de vida. A ella le da vitalidad, independiente de que uno diga la gran labor que hace, dando almuerzo a más de 100 personas todos los días. Lo van a dejar caminando, van a dejar en bicicleta. Muchas de las personas que alimentan son adultos que, como te digo, están postrados y que nadie los va a ver. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que fortalecer, y aquí me uno un poco a la primera pregunta, fortalecer a la ciudadanía, porque cuando nosotros nos organizamos como comunidad podemos contenernos. Yo pienso que hoy día es muy importante crear una red de cuidados, y esa red de cuidados puede ser perfectamente, en una amplia mayoría, abordada por adultos que ya están jubilados y que todavía pueden realizar labores de cuidado. Y eso debe ser una labor que sea remunerada. Muy bien. Gracias, Sapka. Es un tema bastante apasionante, bastante complejo. Sí. Creo que hay necesidad de muchos compromisos para poder aprovechar el potencial de las personas mayores, y mucha aporte también de los mismos organismos del Estado para poder vincularlos en un mejor apoyo a la comunidad. Y dado que los mayores también nos hacemos cargo de las personas mayores hoy por hoy. Exacto, exacto. Sí. Vamos entonces, Sapka, a la tercera pregunta, y entonces ya tenemos a Juan Enrique activo y viene activa su conexión para que sea quien formule la tercera pregunta sobre un tema que también es relevante, el tema de la corrupción y el abuso del poder. Por favor, Juan Enrique, activa su micrófono. Sí, buenas tardes, Sapka, buenas tardes a todos. Estaba escuchando con mucho interés el tema de los adultos mayores, y pensando cómo en las comunidades indígenas de Chile, las mujeres mayores, en muchos casos han sido las responsables, las encargadas de preservar la cultura y la cosmovisión y transmitirla a las generaciones nuevas. En la cultura mapuche eran los abuelos los que criaban a los hijos por distintas razones. Así que siempre han tenido un papel muy importante y son los guardianes de la sabiduría de los pueblos ancestrales. Pasando al otro tema, que no es tan bonito y que ha estado bien en boca de todos las últimas semanas, el tema de la corrupción, de los abusos de poder. Quisiera saber
¿cuál es su compromiso con el combate al abuso de poder y la corrupción que ha permeado casi la totalidad de las instituciones del Estado, que han visto saqueados sus presupuestos, que han tenido efectos en la confianza pública y que tienen a la clase política en el más bajo nivel de confianza y el más alto nivel de desprestigio? Sí, claro. Bueno, Juan Enrique, la verdad es que yo me uno a esa desconformidad y a esa falta de confianza. Yo creo que hoy día la labor que tenemos que representar las personas que venimos a refrescar de alguna manera o que hemos decidido dar un paso adelante, al menos en mi caso, tiene que ver precisamente con eso, con el poder llevar aire nuevo a estos lugares en los que sentimos que ya está todo viciado de alguna manera. Hemos visto cómo de diferentes sectores políticos, en diferentes funciones, no hay por dónde uno mire y no encuentre que ha habido corrupción. Existe hoy el portal de transparencia y un montón de medidas que hemos ido interpuestos a lo largo del tiempo para poder lograr mayor transparencia, para poder lograr una gestión pública impecable. Sin embargo, pareciera que de una u otra manera siempre hay un grupo que se las ingenia, un grupo que lamentablemente hoy día tenemos la sensación de que es mayoritario, porque lo vemos en todas partes, Municipalidad de Vitacura, el caso Luminaria, o sea, puedo irme a ventilar cuántos casos que hoy día al menos nos merecen desconfianza. En ese sentido, yo creo que es muy importante el pasar de la queja a la acción. Yo les quiero contar que yo este paso por ingresar a la política, que mucha gente me dice, ¿para qué entrar en un mundo que está tan corrupto, está tan oscuro, por decirlo de alguna manera? Porque de otra manera siento que las cosas no vamos a poder llegar a un alivio, a una mejora, a un cambio. Los actos de corrupción, los actos que no corresponden y que nosotros hemos visto en reiteradas oportunidades, también se han vuelto un acto de populismo, en el que todos nos ponemos como un juez a apuntar al otro. Existen los tribunales de justicia que yo creo que hoy en Chile están funcionando muy por debajo, por decirlo suavemente, de las expectativas que todos nosotros esperamos. Escuchamos una y otra vez de las puertas giratorias en los tribunales, de la impunidad a ciertos delitos de cuello y corbata, a cómo ciertas autoridades burlan la ley de una y otra manera. Pero también llevémoslos al día a día. Hoy día existe una sociedad en la que nos cuesta salir de nuestro plano individual para poder compartir con las cosas que los otros necesitan. Cuando existe corrupción es porque yo no estoy empatizando con el vecino, porque no estoy empatizando con lo que sucede en mi país, es porque estoy mirando todo desde el lado individual y tratando de sacar provecho de eso. Es por eso que estoy de acuerdo con que los periodos de los políticos sean cortos en el tiempo. Dicen que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe totalmente. Esa frase nosotros la venimos escuchando desde el colegio, desde la universidad. Y efectivamente la alternancia en el poder yo creo que es una manera de poder lograr mayor transparencia. Y por otro lado también, el dejar que las autoridades hagan lo suyo. Ahora dicen, no, es que las autoridades son lentas, los tribunales de justicia son lentos. Yo me pregunto, ¿qué dice una madre que lleva esperando 6 años, 7 años, 8 años, a que se haga efectiva el cobro de una pensión de alimentos, por ejemplo? ¿Vamos a ir a hablar ahí de rapidez en los tribunales? Hoy día tenemos un problema grave en el sistema judicial de nuestro país. Y probablemente ese es el puntapié para que se sigan produciendo actos de corrupción. Y también creo que hay algo muy grave en todo esto, y es la cantidad de denuncias y demandas que también se lanzan como si a nadie le afectaran. Creo que así como uno tiene la capacidad de denunciar, también cuando esas acusaciones resultan ser falsas, deberían ser igualmente sancionadas. Hoy día tenemos un exceso de causas que también tienen que ver con gente que tiene poder, que tiene dinero y que demanda, y que demanda, y que demanda una demanda sobre la otra, y eso también genera desconfianza y genera desigualdad. Creo que hoy día la corrupción tiene que manejarse con mano dura. Tienen que haber sanciones que realmente correspondan. Nosotros no podemos seguir viendo que existen casos de corrupción extrema y vemos que se vuelven a presentar los mismos políticos y lo peor de todo, vemos que la sociedad sigue votando por las mismas personas. Muy bien. Juan Enrique, ¿alguna contrapregunta o un comentario más? Sí, yo me preguntaba si Zapka, ¿qué es lo que opina sobre el papel que puedan tener los procesos de participación ciudadana en el control de los abusos de poder y de los problemas de transparencia que también de repente uno ve
en tantas Sí. instituciones del Estado? Bueno, yo lo que he visto, al menos en la práctica, porque creo que las plataformas hoy día existen. Está el portal de la transparencia, efectivamente hay información activa y pasiva a la que nosotros podemos acceder como ciudadanos comunes y corrientes. Tú, yo, cualquiera puede entrar a las páginas de los municipios, de los diferentes ministerios y servicios, y podemos ver las cuentas anuales, podemos ver las rendiciones de presupuesto, y hay gente que de verdad lo hace. Ahora, también existe el portal de transparencia a través del cual yo puedo hacer una pregunta a cualquier autoridad pública que tiene el deber de contestarme dentro de los próximos 20 días hábiles, y otros 10 días se extiende si es que existe, si es que se manda un correo electrónico o por vía postal, se le hace aviso a la contraparte de que se va a demorar un poco más. Ahora, teniendo todas esas herramientas, pareciera que no logran el objetivo final de que la sociedad civil realmente esté fiscalizando de alguna manera lo que es la dirección pública dentro de nuestro país. ¿Por qué? Porque finalmente existe también la voluntad de la autoridad, y un poco vuelvo ahí a lo que es la participación ciudadana y lo que reclaman muchos miembros del COSOC y diferentes organizaciones sociales. Hay autoridades que realmente los consideran y otras que salen del paso, contestan lo que tienen que contestar y se sigue adelante. Yo he visto vecinos organizados que hacen seguimientos de diferentes causas, que están todas las semanas enviando información y antecedentes, y si bien se cumplen los tiempos de respuesta porque se deben cumplir, no se dan las respuestas que los ciudadanos quieren. Yo creo que la participación ciudadana en la gestión pública en cuanto a fiscalización es tremendamente importante. Y por otra parte, que están nuestros concejales también. Juan Enrique, decir que nuestros concejales están para ser nuestros fiscalizadores. Nosotros como sociedad civil tenemos que poder, a través de nuestros concejales, efectivamente lograr opiniones vinculantes y que puedan traducirse en mayor transparencia en la gestión pública. Muy bien. Muchas gracias, Sarka, por esa respuesta. Vamos entonces al último tema, a la última pregunta, que tiene que ver justamente con las víctimas de la violencia. Sabka, Chile es un país republicano, democrático y respetuoso del Estado de Derecho, en donde el gobierno cuenta con los recursos suficientes, concentra la autoridad y la fuerza pública por mandato ciudadano para garantizar la paz y el orden en todo el territorio nacional. Es el primero y más importante mandato de la ciudadanía y razón por la cual los ciudadanos renunciamos o no estamos autorizados para tomar la justicia por nuestra cuenta. En ese sentido, se cree que ningún gobierno debería tener disculpa por las pérdidas de vidas humanas, ni para tanto desborde de los actos criminales en el país, menos para que las víctimas vean esfumarse los ahorros y el patrimonio de tantos años de sacrificios y esfuerzos. En este sentido, la pregunta es, ¿cuál es su compromiso con las víctimas de las marchas y protestas que se salen de control, con las víctimas de la delincuencia, con las víctimas del crimen organizado y de los atentados terroristas que han crecido como espuma en el país en los últimos años? Bueno, realmente, Rubén, escuchar esa pregunta para los pelos, por decirlo de alguna manera, porque es absolutamente cierto. Hoy día vivimos en un país en el que nos sentimos inseguros, en el que las marchas, y pareciera que el prender fuego, el prender neumáticos, el quemar locales comerciales, el rayar nuestras calles, el quemar nuestros metros, fuera una manera que hoy día da de alguna forma legitimidad a ciertas demandas de la ciudadanía. Yo he presenciado marchas, he visto marchas, he participado de marchas, y la verdad es que no había visto jamás la violencia que estamos presenciando a través de hechos reales y concretos que ocurren en nuestro país hasta el día de hoy. Hace pocos días, ayer nomás, murió Denise, una mujer que se acercó a conversar con carabineros y fue víctima de una bengala lanzada por uno de los manifestantes. ¿Hasta cuándo va a seguir sucediendo eso? Vemos imágenes en la Araucanía de gente armada que realmente quiere salir y no quiere dialogar, y no quiere, entonces, oye, vayamos al diálogo, es que todos tenemos que conversar. No se puede dialogar con un arma cargada al frente. Tenemos que entender quiénes son las verdaderas víctimas y quiénes son los victimarios. Hoy día no podemos estar hablando o dejar de hablar de derechos humanos sin referirnos a la cantidad de gente que ha perdido sus locales comerciales, que ha perdido sus fuentes de trabajo, que ha sido, o sea, la gente que vive en toda la zona cero, cerca de la estatua de Baquedano, que ya ni existe,
cómo ha estado con las bombas lacrimógenas día y noche. Yo me he juntado con vecinos del sector de Santiago Centro, del sector de Santiago un poco más hacia arriba, y la verdad es que también hay adultos mayores que están en sus casas, que tienen que cerrar sus ventanas y así todo entran los gases lacrimógenos porque no hay otra manera de poder contener muchas veces estas hordas de personas que se vienen con rabia, por otro lado carabineros, que han sido cada vez uno los va despojando, y hay una suerte como de falta la institucionalidad que hoy se ha perdido. Y eso quita legitimidad y nos hace sentir inseguros a la mayoría de los chilenos que queremos vivir en paz. Yo cuando recorro las calles y converso con la gente, lo que más escucho es que las personas queremos vivir en paz. Y esto no tiene que ver solamente con hablar de seguridad, de que a mí no me hagan un motochorro o un portonazo o que me hagan un carterazo y me roben la cartera. Tiene que ver con que yo pueda tomar el metro y llegue segura a mi lugar de destino y que no tengan miedo que vayan a quemar. Quemaron un metro. O sea, en definitiva, ¿cuánto dinero se ha perdido en todas estas manifestaciones? Entonces, cuando uno habla de las víctimas, seamos claros en quiénes son las víctimas. Hemos visto cómo se tiran bombas molotov dentro de los carros con carabineros encima. O sea, la verdad es que se ha salido de todo contexto cuando nosotros hablamos de lo que es violencia y lo que no es violento. Entendamos que derechos humanos es una fuerza policial sobre la ciudadanía. Pero también los derechos humanos se pueden ver vulnerados al no ejercer ninguna labor. Entonces también el estar mirando cómo se queman los locales comerciales, cómo se agrede a las personas que van pasando, cómo a mí no me dejan pasar en una cuadra porque si no bailo entonces no sigo adelante. Eso no puede ser, eso tenemos que comprender, que hay ciertos actos que hoy día se han normalizado y que son violentos y no debemos seguirlos normalizando. Eso tiene que ver también con todo lo que ocurre en redes sociales. Yo el otro día escuchaba un estudio que hicieron unos argentinos acá en Chile de la violencia a través de redes sociales. Hoy día es absolutamente normal gritar para quién, para cuánto, o como sea, a cualquier persona porque opina o porque dice lo que piensa. Pareciera que si no todos pensamos igual y no todos tenemos like, entonces estamos fuera de la norma y merecemos ser agredidos. Y eso no puede ser. Mi compromiso es con buscar todas las fórmulas necesarias para que todos los chilenos, los que trabajamos todos los días, los que nos levantamos temprano, los que criamos a nuestros hijos, los que los sacamos adelante, podamos salir a una calle segura, podamos tomar una locomoción colectiva o particular que nos resulte segura, podamos ir y volver sabiendo que nuestros hijos van a estar a salvo, podamos ir a una plaza, un área verde sin tener miedo a que nos vamos a encontrar con delincuencia, narcotráfico o robos. Ese es mi verdadero compromiso con la ciudadanía en cuanto a lo que delincuencia y violencia se refiere. Muchas gracias, Sapka, muy amable por la participación y su presencia en este conversatorio. Ahora le vamos a dar un minuto de despedida para que nos dé un saludo de despedida a nuestros seguidores y además dé un mensaje final de su campaña y le deseamos de antemano que tenga muchos éxitos en ella. Muchísimas gracias, Rubén, darte las gracias a ti y por supuesto a Rosa, a Juan Enrique y a todas las personas que nos están viendo y que están participando de esta conversación, agradecer los espacios precisamente para uno poder compartir las ideas y decirles que vengo con muchas ganas de trabajar, vengo con las manos limpias, vengo con el corazón abierto. Mucha gente dice que la política para entrar en política hay que tener cuero de chancho. Yo creo que hoy día más que nunca hay que tener el corazón abierto, hay que llorar cuando realmente hay que hacerlo, y hay que también llamar al orden cuando realmente se necesita. La política es con lágrimas, es con llanto, es con alegrías, es con días nublados y con días soleados. La política finalmente la construimos todos nosotros, y mi invitación es a buscar el apoyo de la gente que realmente quiere, personas como nosotros, madres que trabajamos, personas que queremos un mundo mejor y que creemos en la libertad, a que me den la oportunidad de poder representarlos en la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias, Rubén, gracias, Rosa, gracias, Juan Enrique, y espero nos veamos pronto. Muchos éxitos le deseamos a Sapka Pola en su campaña a la Cámara de Diputados. Mil gracias por acompañarnos, por darnos su punto de vista sobre estos temas que son tan relevantes para nuestro país y que está impulsando nuestra fundación con algunas ideas que poco a poco hemos ido compartiendo también con ustedes a través de las redes sociales. Y antes de iniciar la entrevista con Cristina Femenías, nuestra segunda invitada, queremos invitarles a seguirnos en las redes sociales y en el canal de Fundesco Chile en YouTube, en donde pueden ver y compartir nuevamente estas entrevistas, dejarnos sus preguntas y dejarnos sus comentarios. Muy bien, vamos a saludar a Cristina Femenías e iniciamos
este conversatorio con ella con la misma pregunta. ¿Quién es Cristina Femenías y por qué los chilenos debemos votar por usted? Hola, Cristina, soy ¿cómo Cristina. estás? Bien, ¿y tú, Rubén? Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Sí, hola, ya me presento, soy Cristina Femenías, candidata a diputada por el Distrito 8, embajadora UNESCO desde el 2013, y me presento, soy estudiante de actuación en la Universidad de Chile y también estoy cursando un máster en España de innovación ambiental. Lo principal de esta campaña es hablar sobre el medio ambiente, sobre el cambio climático y los conflictos del agua que hay en Chile, donde aún no, a pesar de que se modificó el Código de Agua en Chile, no se garantiza el derecho humano al consumo del agua. Ese es uno de los principales motores de esta campaña, como también el buen vivir, como base y sustento de un país que necesita, como hemos manifestado socialmente, la violencia que se habla mucho. Creo que la violencia va muy relacionada con la vulneración o la precariedad de la vida, ¿ya? Entonces, en relación a eso, nosotros creemos en el buen vivir como principio y así vamos a disminuir las brechas sociales y también la violencia dentro del país. En relación a por qué a mi candidatura, es porque sí necesitamos establecer una disminución de la brecha social en la desigualdad entre pobres y ricos y generar un país más homogéneo y con igualdad de oportunidades. Eso es lo que plantea esta campaña. Eso. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Le reiteramos nuestra gratitud por acompañarnos. Vamos entonces a la primera pregunta y vamos a pedirle a Juan Enrique, si está cerca, por favor, y nos escucha, si puede formular la primera pregunta. ¿Cuál es su compromiso para promover y o fortalecer la participación ciudadana en la gestión y la fiscalización pública a la cual se comprometió Chile el año 2009 cuando firmó en Lisboa la Carta Iberoamericana sobre este tema junto a 16 países más? Ya, muchas gracias por la pregunta y creo que lo primordial dentro de la participación ciudadana es entender que Chile se mueve a través de un tejido social que lo construye cada ciudadano y participante de esta sociedad, sea indiferente de su clase social, indiferente de su posición política, indiferente de su planteamiento hacia los derechos humanos o etcétera. Todo eso construye lo que llamamos Chile. Por lo tanto, creo que la oportunidad de darle voz y voto a las personas dentro de los procesos parlamentarios con plebiscitos vinculantes directos podría ser una solución directa al conflicto de participación ciudadana. Y creo que eso también ayudaría de forma indirecta a disminuir la protesta social, ¿ya? Porque creo que no podemos entender la sociedad en su conjunto sin escucharla. No puede ser que la participación ciudadana se transforme solo en la protesta a través de las calles. Creo que la participación ciudadana es acoger todas las organizaciones vecinales, todas las organizaciones culturales, también científicas, acogerlas y también que sean parte activa dentro de la participación del Parlamento y también del futuro gobierno. En Europa también se plantea un sistema de plebiscitos vinculantes, que a través de reunir firmas, alrededor del 1% de la población, al reunir ese porcentaje de firmas, esa comunidad que levantó esa moción para generar transformaciones sociales, puede vincularse directamente con los entes competentes, o sea, gobernadores, parlamentarios, senadores, y generar
reuniones consultivas que tienen el compromiso de poder generar modificaciones directas dentro de las leyes respectivas. Entonces creo que esa es una solución concreta de participación ciudadana. Muy bien, gracias Cristina por tu respuesta. Vamos entonces a la segunda pregunta, realmente sobre el tema de participación ciudadana. Hay muchos temas, ¿cierto?, que para Fundesco Chile son clave. Y el tema, por ejemplo, de las veedurías ciudadanas para poder participar en la fiscalización del desarrollo de proyectos de impacto social es muy importante. Que la misma comunidad se organice para que cuando el gobierno nacional, regional, local vaya a impulsar un proyecto, la ciudadanía esté allí haciendo seguimiento a la ejecución del proyecto, verificando que se esté cumpliendo el contrato, verificando que se esté cumpliendo, obviamente, lo pactado. Eso es muy importante. Bien, vamos entonces a la segunda pregunta y le vamos a pedir a Rosa Ester Díaz, directora de operaciones, que por favor la formule. Tema: personas mayores. Rosita, por favor, activa tu micrófono. Bueno, muy bien. Un saludo a Cristina, bienvenida. Hoy día es un hecho que la situación socioeconómica de las personas mayores decrece. Y hoy día es menor que referida a generaciones pasadas. La esperanza de vida ha aumentado y muchísimo, ¿no? Comparado con la esperanza de vida de los 40, cuando mucho 50 años del pasado, hoy día ya llegando prácticamente a los 80. Las condiciones de las personas mayores hoy día tiene una mayor autovalencia. Ha aumentado esta esperanza de vida, como decía, y también gracias al expertise, ¿cierto?, de las personas mayores, también el talento es mayor. Ahora bien, todo esto también se puede decir que es gracias a los avances de la ciencia y de la tecnología. La pregunta es, ¿cuál es su compromiso con las personas mayores, que ya están cerca de representar el 15% del total de la población y cuya longevidad es la más alta, por los 80, ¿no? La más alta en Latinoamérica y en el mundo? ¿Cuál es su compromiso? Ya. Creo que hay un punto importante que es el problema de la desvalorización a la población de adulto mayor. Actualmente no tienen ni una garantía de tener una vejez tranquila, y finalmente el abandono por parte de las familias a la población de adulto mayor es importante. Creo que el problema principal, en términos, porque no podemos confiarnos de la solidaridad de la familia o de un vecino, porque eso depende de voluntades, pero lo que sí podemos comprometernos es, uno, para largo plazo, aumentar la indemnización, o sea, lo que hoy se llama AFP, el ahorro previsional, tiene que ser aumentado para que eso garantice la independencia económica de cada sector, de la población de adulto mayor. También garantizar para todos aquellos que tienen la pensión solidaria, sea la cantidad de esa pensión solidaria sea lo suficientemente cuantitativa para que asegure también la independencia de ese sector. Y si no es así, y si no se puede sustentar económicamente, potenciar las casas de reposo y que garanticen una calidad de vida para la población adulto mayor. Esos pueden ser los compromisos, porque finalmente la valorización del adulto mayor tiene que ver con que actualmente las personas son vistas solo como materia prima para el trabajo, y después cuando entras en tercera edad ya no sirves para trabajar.
Entonces, por lo tanto, ya no hay una importancia, no hay una valoración de vida por ser una persona que dio su vida trabajando mayoritariamente y luego se deja abandonada. Y creo que hay muchos problemas en la vejez que visibilizan directamente el problema del sistema chileno, el sistema económico, que tiene que ver con que no se asegura la vivienda para la población chilena, entonces hay un porcentaje de adulto mayor que no tiene casa, y que es importante y que cae en casas de alojo, cae en casas o a la voluntad de la familia. Entonces tenemos que, valorizar el labor del adulto mayor, aumentar las pensiones solidarias, cambiar el sistema de ahorro previsional para que exista a largo plazo pensiones dignas, y el caso inmediato, que es toda esta población que recibe AFP, que son los últimos 5 años, y la población actual que es adulto mayor, puedan tener una casa de reposo que asegure calidad, garantías de vida, y que no queden solos votados en las casas de reposo sin ser vistos por la familia, etc. Entonces, creo que el Estado debería hacerse cargo de todo ese adulto mayor que no tiene una familia ni unos vecinos que puedan acogerlo. Eso. Y también, ya. Gracias, Cristina, muy amable. Tema también transversal, complejo, porque además estamos llegando ya a 3 millones de adultos mayores en el país. Estamos superando en número a los jóvenes de este país. Y en ese sentido, el problema que tenemos en nuestro país es mucho más grande si pensamos de que los adultos mayores tienen una autovalencia cada vez más grande y más importante. 3 millones de personas y el 60% de ellos es autovalente, pero quedan cesantes completamente después de un determinado, tan pronto llegan a la edad adulta, a los 62 o a los 65 años, en plena edad productiva. Bien complicado el tema. Vamos a la tercera pregunta, Cristina, y esta es sobre corrupción y abuso de poder. La voy a hacer yo y le voy a pedir a Juan Enrique que nos haga la cuarta pregunta. Observamos con preocupación la forma como crecen las conductas ilícitas cometidas por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos y en todos los niveles jerárquicos e instituciones del Estado, y que afectan el patrimonio del fisco en el sentido más amplio. Estos delitos van desde el fraude al fisco, negociación incompatible, cohecho, violación de secretos, uso de información privilegiada y un largo etcétera. En el Código Penal aparecen estipulados 39 delitos asociados a la corrupción, recogidos en un solo capítulo. Los acusados no parecen temer a las sanciones y a las multas, y la labor de la unidad especializada anticorrupción no parece estar dando resultado o ser insuficiente en su labor. Por ello, la pregunta es, ¿cuál es su compromiso con el combate al abuso del poder y a la corrupción que ha permeado la casi totalidad de las instituciones del Estado y que han visto saquear sus presupuestos y que tiene la clase política en el más bajo nivel de confianza y el más alto nivel de desprestigio? Por favor, Cristina. Muchas gracias por la pregunta. Creo que ese análisis creo que lo puedo verificar al momento de ir a hacer puerta a puerta en la campaña o de escuchar comentarios en relación a cuál es la confianza de la clase política. ¿Ya? Creo que hay la fiscalización, creo que es sumamente importante para poder potenciar menos corrupción, menos fraude, menos elusión, menos evasión, y también tiene que ver con que con un sistema político actual en donde la economía, el Estado no puede no puede fiscalizar la economía, ¿ya? Tenemos una ley de consumidor donde básicamente se nos dan las herramientas básicas o nos dan las reglamentaciones necesarias de cómo nosotros podemos relacionarnos con el mercado.
pero en ninguna parte o en ningún lado, de hecho, hay mucha gente que me dice, cuando yo vea a un empresario o un político preso, ahí yo te voy a creer. Porque hemos visto los mayores escándalos a lo largo de estos últimos años de colusión, de evasión, de reuniones que generan conflictos de intereses. O sea, el caso Domingas es el último caso más escandaloso que tenemos, pero tenemos el caso La Polar, tenemos el caso de Penta, tenemos el caso Sokimich. Entonces, todo eso y todas esas noticias escandalosas que incluso nos dejan mal parados internacionalmente, lo único que generan es desencanto por parte de la sociedad, ¿ya? Incluso uno como candidato, que tiene pocas posibilidades también, pero también entiende que es muy complejo combatir un sistema económico que está respaldado constitucionalmente y que por parte del Poder Judicial, tampoco por la parte de la Corte Suprema, vemos que no hay los elementos no hay una democracia acabada que pueda permitir que no se politice la justicia chilena, porque actualmente la justicia chilena está muy politizada. Incluso la Corte Suprema son escogidas, los cargos de la Corte Suprema son escogidos por fuerzas políticas, no es escogido democráticamente. Entonces creo que ese punto, que se democratice las fuerzas, el Poder Judicial se democratice a la ciudadanía, creo que sería un punto sumamente importante para acabar con la corrupción, para acabar la corrupción y la colusión. Más allá de la fiscalización, y la fiscalización por otra parte sería como disminuir eventualmente los posibles y eventuales casos de corrupción que ya existen. Creo que hay el poder económico y político, hay grandes conflictos de intereses por tráficos de información, ¿ya? Y eso no está penado. O no se puede penar porque, como le digo, la justicia chilena está politizada. Entonces podemos encontrar los casos más horribles o más escandalosos de corrupción o de robo a manos limpias, por decirlo, dentro del Estado, por cualquier sector político. ¿Y qué opina Cristina de lo que están pidiendo algunas organizaciones sociales, de que estos delitos de corrupción sean declarados imprescriptibles? Porque con asombro hemos visto cómo hay delitos de corrupción que se han descubierto, no porque alguien lo haya denunciado, sino porque a través de una investigación de algún medio de comunicación se ha logrado destapar. Terminan pasando nada porque finalmente ya el delito ocurrió hace mucho tiempo y prescribió. ¿Qué opina de que esto sea imprescriptible? Creo que estoy completamente de acuerdo, porque cuando uno comete un delito, sea en materia económica o en materia de derechos humanos, no pueden ser prescribibles, como lo mismo que los casos de ¿cómo se llama?, de violencia sexual, de violación, etcétera, que no prescriben. Creo que en los casos económicos, cuando se le roba al Estado de Chile, o sea, a todos los chilenos, no podría ser prescribible, porque tampoco se permitan condonar. O sea, no, ¿por qué? Porque eso finalmente lo único que provoca es dañar la política institucional de Chile, ¿ya? Y en qué rigor, en cualquier orden, o sea de izquierda o sea de derecha, finalmente todo se ensucia, porque no podemos decir que de este sector existe más colusión o fraude que en otro, porque hemos visto en los últimos 10 años de muchos sectores políticos. Por lo tanto, lo único que creo que sería una solución a esta desaprobación a la clase política chilena sería una fiscalización ahora y democratización del Poder Judicial, para que estos delitos no prescriban.
Muy bien, Cristina, muchas gracias. Vamos entonces ahora a la última pregunta y veamos si Juan Enrique la puede formular. Juan Enrique, ¿cómo está tu conexión? Ahí estoy, ¿me escuchan? Fuerte y claro y te vemos ¿Aló? además. Ya, súper. Crucemos los dedos para que siga así. Este es un tema que también está hoy día, pero es importante saber cuál es su compromiso respecto a las víctimas de las marchas, a las víctimas de las protestas que se salen de control, la delincuencia, el crimen organizado, los atentados terroristas que han crecido como espuma en el país en los últimos años. Muchas gracias por la pregunta. Creo que la violencia no es un espacio, creo que hay una, por decirlo de una forma, hay una creencia que no se sustenta en ningún argumento, que la violencia es la única forma de cambiar las cosas, ¿ya? Eso es histórico, o sea, y creo que ese argumento primero hay que sacarlo, ¿ya? No creo en primera versión que la violencia venga de donde venga, lo único que genera es mucho dolor, muchas heridas para la sociedad chilena. Tanto en los casos de abuso policial, como también en los casos de, por ejemplo, la quema del metro, que no hay ningún culpable, no hay ninguna prueba, y eso puede ser claramente un ataque terrorista que nadie sabe si es un enemigo externo, un enemigo interno, pero tiene que haber existido muchos recursos invertidos para que hayan explotado 5 estaciones de metro simultáneamente, ¿ya? Pero también creo que la violencia, cuando viene de movilizaciones sociales, generalmente, o la delincuencia, también generalmente tiene que ver con la precarización muchas veces de la vida. Porque si vemos países donde no existe la policía, como Suecia, como etcétera, etcétera, son muchos ejemplos que los estándares de vida son suficientes para que ni siquiera exista un seguridad o alguien que se encargue del orden público. Por eso creo que la violencia también está sujeta a la precarización y también a este mito que hemos construido todos muchas veces, que la única forma de solucionar un conflicto es a través de la violencia, y creo que es a través del diálogo, ¿ya? Porque actualmente, como ecologista, me posiciono, estamos en un conflicto más grande, que tiene que ver con seguir sustentando y ayudar a que siga la especie humana en la Tierra finalmente, ¿ya? Porque el escenario cada vez se está poniendo más feo, porque cada vez vemos que los recursos naturales se están disminuyendo, e independiente de los conflictos sociales que pueden existir, la capa, o sea, el calentamiento global sigue aumentando, sigue el agua sigue acabándose, y ya hay localidades en Chile y en el mundo donde no existe agua. Entonces creo que hay que reenfocar la concentración de los conflictos sociales a entender que el reloj está acá, que sigue avanzando el reloj, y puede que la vida no dure más de 50 o 60 años más. De hecho, hay un estudio de la OMS que dice que el 2030 un porcentaje, el 8% de la población humana no va a tener acceso al agua, ¿ya? Entonces, frente a eso, creo que hay que reenfocar y hay que reenfocarse, y hablar de violencia significa, hay que reenfocar las fuerzas entre la violencia de la sociedad contra el Estado o el terrorismo en ver y regular sobre el cambio climático. Creo que por ahí tiene que reivindicarse las fuerzas. Pero en cuanto a ese conflicto de delincuencia y terrorismo, creo que hay que ser mano dura finalmente. O sea, establecer las reglamentaciones necesarias para que la protesta no sea un foco de violencia, y donde no existan muertes, donde no puedas arriesgar la vida, donde no arriesgues la vida manifestándote, y tampoco un punto
donde pueda ser vista como un espacio de conflicto. Creo que en los países, ¿y por qué lo comparo con países de progreso finalmente? O sea, los países como desarrollados, es que la protesta todavía ahí se entiende, en ese lugar se entiende todavía como un espacio de socialización y un espacio de manifestación de ideas. O, Muy bien. eso. Entonces, en ese lugar podemos establecer una nueva posibilidad de creencia, o sea, que la violencia no es el agente de cambio, sino el espacio de escuchar a una comunidad, de escuchar a los organismos del Estado, sea del lugar que sea, opine lo que opine, que sean escuchados y finalmente se puedan generar transformaciones a través del diálogo y no de la violencia. Ok, Eso. muchas gracias, Cristina. Sí, hay que generar una cultura de participación ciudadana más inteligente, más inclusiva y más y mejor informada para evitar que se desborde justamente todas las marchas y protestas. Nadie debería tener que inmolarse para poder obtener un servicio, un beneficio o recibir una respuesta del Estado. Falta mucha comunicación y mucha inteligencia en ese sentido para que nuestra cultura, ¿cierto?, alcance los niveles de desarrollo de otros países como europeos, aunque allá también en esos países sí existen las fuerzas de orden y de seguridad. Lo que pasa es que no tienen una actuación tan permanente, ¿cierto?, como la que tienen las fuerzas de orden y de seguridad en países como los de América Latina y hoy por hoy como en Chile. Bien, de esta forma llegamos entonces al final de la entrevista con Cristina, pero antes le vamos a pedir a ella que se tome un minuto para que dé un mensaje final a sus seguidores, a sus simpatizantes y le hable a los chilenos sobre su campaña y sobre lo que está promoviendo y trabajando. Por favor, Cristina, su minuto de despedida. Ya, muchas gracias por la participación en este espacio de esta fundación. Creo que es importante generar transformaciones sociales. El cambio no solamente es económico, sino también es cultural. El cambio tiene que ver con espacios de diálogo de la sociedad completa, de inclusión y también de descentralizar los poderes, que no se enfoque en ciertos sectores sociales el poder económico y el poder político, sino tenemos que aprender a que entre más diversidad de pensamiento, entre más diversidad de opinión, vamos a concretar en un país mucho más rico, mucho más diverso, y eso va a contribuir al diálogo social y a la tranquilidad y a la paz, que todos buscamos finalmente la paz, todos queremos tranquilidad y un bienestar social y un bienestar de vida. Y eso tiene que ver con descentralizar el poder político y económico y también que exista la posibilidad concreta de que todos podamos ser escuchados de la misma forma y podamos vincularnos con los espacios de decisión de manera concreta. Y así, evidentemente, la violencia, el abandono por ciertos sectores de la sociedad, la precarización de la vida van a disminuir. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Cristina Femenías, por su participación en este conversatorio. Le deseamos muchos éxitos en su campaña, en su camino hacia la Cámara de Diputados. Necesitamos gente joven y caras nuevas en esta nueva estructura y organización del Estado. Y antes de iniciar la entrevista siguiente con Mariana Sandoval, les recordamos seguirnos en las redes sociales y en el canal de Fundesco Chile en YouTube, en donde pueden ver y compartir nuevamente estas entrevistas. Muy bien, saludamos de nuevo a Mariana Sandoval. Iniciamos la entrevista con la misma pregunta que le hemos hecho a nuestras invitadas. Mariana, ¿por qué los chilenos debemos votar por usted? ¿Quién es Mariana Sandoval y por qué los chilenos debemos votar por usted? Mariana, por favor, los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Mari Compuché, hola a todos y a todas. Yo soy Mariana Sandoval Yancafil, tengo 29 años, actualmente soy candidata a diputada por el Distrito 13, soy técnico e ingeniero mecánico automotriz y autotrónica,
Actualmente estudio gestión ambiental y sustentabilidad y también me estoy certificando como recicladora base gracias a SEMPLE. ¿Por qué deben votar por mí? Porque soy una persona como ustedes, una persona que no quería políticas hasta que se dio cuenta que la política es la única solución de realizar de verdad cambios para todos y todas. Muy bien, Mariana, muchas gracias. Bienvenida nuevamente. Y ahora vamos con las preguntas sobre 4 temas que para nosotros son relevantes, son claves, son transversales a toda la situación que vive el país. Participación ciudadana, personas mayores, corrupción, ¿cierto? Y justicia para las víctimas de los atentados terroristas, de la violencia, de la delincuencia, etcétera. Y le vamos a pedir a nuestro amigo Juan Enrique Blumen, nuestro director ejecutivo en Fundesco Chile, que por favor formule la primera pregunta. Juan Enrique, los micrófonos son tuyos. Sí, hola Mariana, buenas tardes. Hola. Quería partir por un tema que como fundación nos interesa mucho. Quería saber cuál era su compromiso para promover y fortalecer la participación ciudadana en la gestión y en la fiscalización pública, a la cual se comprometió Chile el año 2009 cuando firmó en Lisboa la Carta Iberoamericana sobre ese tema junto con otros 16 países. Gracias. Sí, es muy importante hoy el tema de la participación ciudadana. También invito a todos mis vecinos y vecinas a que se informen y que puedan participar. Es muy importante que participen. También explicarles que la participación ciudadana es el involucramiento activo de cada uno de los ciudadanos. Y sí, es extremadamente relevante. Hoy en día existe el COSOC, que integra a todos los vecinos y vecinas de distintas organizaciones dentro de las distintas comunas. Y eso es lo que a nosotros nos gustaría potenciar, ya que el año próximo, el 2022 al año 2025, se vuelve a firmar la ley, se vuelve a actualizar, y ahí tenemos 2 propuestas. Una de ellas es que se vuelva a retomar el tema de los delegados de pasajes, donde haya un delegado por cada pasaje que haga un levantamiento de cada uno de sus vecinos y se lleven esas voces y se reúnan y tomen juntos decisiones. La otra es el tema de la participación, ya que hoy en día el COSOC, la ley 20.500, solo habla de la consulta a los ciudadanos, pero hoy la debemos cambiar a que sea una consulta vinculante, donde el ciudadano realmente tenga representación dentro de la ley. Muy bien, muchas gracias Mariana. Vamos entonces al otro tema que nos convoca, que es el tema de las personas mayores. Y para eso entonces vamos a pedirle nuevamente a nuestra directora de operaciones, Rosa Esther Díaz, que formule la pregunta. Por favor, Rosita, la pregunta para Mariana. Gracias. Buenas tardes, Mariana. Es un hecho, ¿no es cierto?, que los adultos mayores tienen una situación socioeconómica hoy día precaria, ¿no? Y que ha ido decreciendo comparado con otras generaciones que ya han pasado y que hoy día las personas mayores tienen realmente un déficit en este sentido. La esperanza de vida ha aumentado y las condiciones de autovalencia de las personas mayores también, lo mismo que los talentos personales, porque la experiencia, por supuesto, es muy importante en ellos. Ahora bien, el avance de la ciencia y de la tecnología también ha colaborado para que la esperanza de vida sea mayor. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál es su compromiso con las personas mayores que hoy día están ya cerca de más o menos el 15% en cuanto a la población mundial y cuya longevidad también es muy alta, más o menos ya a los 80 años? Y aquí en Latinoamérica y también a nivel mundial. Entonces, ¿cuál es su compromiso con las personas mayores hoy día?
Bueno, mi compromiso sí hoy en día es muy, muy grande. Antes de ser candidata no veía realmente la problemática que tenían nuestros adultos mayores, solamente veía cómo se va a jubilar mi papá. Y en la primera campaña que fui candidata constituyente me di cuenta de todas las problemáticas o de muchas problemáticas que tienen nuestros vecinos que son adultos mayores. Nuestro primer compromiso, que va de la mano de una de nuestras propuestas, es sobre el tema de la soberanía alimentaria, de crear huertos y plazas que contengan alimentos, crear huertos donde los distintos ciudadanos, más allá de solamente los adultos mayores, incluir a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a que puedan participar en esos espacios, espacios que pueden ser súper fácil conseguirlos. Nosotros solamente con un chuzo, una pala y residuos orgánicos estamos levantando espacios, estamos recuperando espacios que eran microbasurales dentro de la comuna de Los Espejos, e involucrarlos de esa manera, donde ellos también pueden participar con sus talleres, ellos mismos hacer talleres para otras personas, y también poder cultivar de forma recreativa como también laboral. Ellos también podrían vender esos cultivos. También queremos levantar como con el equipo el artículo 216 del Código del Trabajo que plantea un sindicato de cesantes para los adultos mayores que quieran volver a reintegrarse en el tema laboral. Más que todo eso, va de la mano yo creo con el tema de la soberanía alimentaria, donde ellos puedan hacer talleres, puedan trabajar, puedan participar de forma recreativa. Yo hoy en día conozco muchos adultos mayores que sí están haciendo trabajo, solo que les faltan herramientas, como por ejemplo el Espejo María Julio, que escribe libros, pero les falta una editorial popular dentro de la comuna. Y son cosas que se pueden ir trabajando y no son tan difíciles de conseguir. Es súper fácil y también va de la mano con el COSOC. Ellos como organización podrían participar y ellos mismos levantar sus proyectos. Más allá de que nosotros vamos y le planteamos cosas, que sea participativo. Muy bien, Mariana. En Chile tenemos más de 320.000 organizaciones sociales. No hay una sola comuna en Chile donde no esté presente la organización social. Y la inmensa mayoría de ellas está en manos de los adultos mayores. Los adultos mayores somos los que movemos esas organizaciones sociales, pero como bien lo plantea, lo hacemos sin recursos. Es muy importante que el Estado le dé el apoyo a las organizaciones sociales para que puedan cumplir labor en favor de la comunidad. Y apoyando las organizaciones sociales, estarán también apoyando la labor de los adultos mayores, que es donde estamos básicamente concentrados. Vamos a la tercera pregunta con otro tema que también es relevante para nosotros, el tema de corrupción. Voy a formular esa pregunta y la última le voy a pedir a Juan Enrique que por favor la haga él. Observamos con preocupación la forma como crecen las conductas ilícitas cometidas por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos en todos los niveles jerárquicos e instituciones del Estado, que afectan el patrimonio del fisco en el sentido más amplio de la palabra. Estos delitos van desde el fraude al fisco, negociación incompatible, cohecho, violación de secretos, uso de información privilegiada y un largo etcétera. En el Código Penal aparecen estipulados 39 delitos asociados a la corrupción, recogidos en un solo capítulo. Los acusados ya parecen no temerle a las sanciones ni a las multas, y la labor de la Unidad Especializada Anticorrupción tampoco parece estar dando los resultados que la ciudadanía espera. Por ello la pregunta es, ¿cuál es su compromiso con el combate al abuso del poder y a la corrupción que ha permeado la casi totalidad de las instituciones del Estado y que han visto saquear sus presupuestos y que tiene la clase política en el más bajo nivel de confianza y en el más alto nivel de desprestigio? Esta es la pregunta, Mariana. Gracias. Mi compromiso con la ciudadanía es informar sobre y replicar las buenas ideas o proyectos o prácticas que tienen en otros países, aunque a veces dicen que no es bueno comparar, pero en Singapur tienen una institución anticorrupción que ha dado muy buenos resultados y me encantaría poder
aplicarlo acá en Chile. Así que mi compromiso es crear, junto con cada uno de ustedes, una organización anticorrupción, donde todas las personas puedan ser juzgadas de la misma manera. Por ejemplo, hemos visto casos aquí con algunos alcaldes, con algunos presidentes, donde a la hora de ser sospechosos, ellos se van a otros países. En Singapur, la institución anticorrupción lo que hace es a la primera sospecha, los toman detenidos, los instalan en una casa y le hacen una investigación. Y luego de esa investigación se toman las decisiones, si queda detenido o si queda en libertad, dependiendo de los antecedentes que recopilen. Y para eso también se puede trabajar de la mano con medios de investigación que tenemos acá en Chile, como CIPER Chile y la Interferencia, que son medios de comunicación confiables hoy en día y son de manera autónoma, no están con intervención del Estado. Y yo creo que sería la clave para eliminar la corrupción. ¿Y qué opinión le merece a Mariana que se esté planteando por parte de algunos dirigentes sociales que estos recursos o dineros que han sido esquilmados por parte de funcionarios públicos sean perseguidos indefinidamente? Es decir, no puede ser que además de que los dineros, perdón, se comete el delito, la gente la sanciona, pero finalmente los dineros no aparecen por ninguna parte, que sean perseguidos permanentemente. ¿No cree que también es una sanción que puede contener los delitos de corrupción en nuestro país, junto con la imprescriptibilidad que hablábamos ahora con otras de las candidatas? Sí, no, totalmente de acuerdo. Una persona que robó tiene que devolverlo, sobre todo si es de nosotros mismos. Eso se tiene que devolver. En Singapur igual la institución hace ese seguimiento. Cuando una persona comete un delito, se le persigue el resto de su vida y tienen que seguir pagando. Bueno, en Singapur igual son más extremos. Una persona que comete corrupción y lo vuelve a repetir, tiene pena de muerte, pero no creo que debiéramos ser tan extremos. Tal vez sancionarlos de otra forma. Si una persona vuelve a cometer el mismo delito, que pague con cárcel, pero ahí es trabajo de la nueva constitución de reformar lo que son la gendarmería y las cárceles, donde ellos deben cultivar su propio alimento, deben crear su propia ropa y dejar de financiarlos. Pero estoy totalmente de acuerdo con las organizaciones, deben ser perseguidos el resto de su vida. Parece muy bien. Mariana, muchas gracias. Vamos entonces a la última pregunta con otro tema que también es muy importante para nuestro país y que Fundesco Chile lo tiene como una de sus banderas, y es el que tiene que ver con la reparación y la justicia a las víctimas de la violencia. Por favor, Juan Enrique, activa el micrófono y hazle la pregunta a Mariana. Sí, bueno, como decía Rubén, este es un tema que en los últimos días ha estado en la palestra y en realidad ha sido tema insistentemente a lo largo de los últimos 2 años. ¿Cuál es su compromiso con las víctimas de las marchas, de las protestas que se salen de control, de la delincuencia, del crimen organizado y de los atentados terroristas que han crecido como espuma en los últimos años en el país? Yo creo que habría que analizar muy bien esa pregunta y ver realmente quiénes son las víctimas y quiénes son realmente los terroristas y de dónde realmente proviene la violencia. Yo ahora que falleció Denise Cortés, y me ha sentido pésame a la familia, yo estuve presente. Yo hablé con carabineros, son personas que no escuchan. Yo le hablé muy bien, muy cortés, con amor, de que somos todos ciudadanos y aún así no hay oídos para nosotros, para los ciudadanos comunes y corrientes. Yo vivo en una población, yo vivo en Santa Adriana, y aquí sí se vive violencia. El Estado para mí es el terrorista hoy en día, estamos vulnerados, no estamos protegidos por nadie, esto es tierra de nadie. En fechas de Navidad uno anda con sus hijos en la feria y se agarran a balazos, hay muertes,
hay violencia de todo tipo de formas, incluso de los mismos carabineros. Acá mis vecinos venden droga. Carabineros vienen, le quitan los monos, como les dicen, la pasta base, la tiran y esperan que ellos vuelvan y los agarran a patadas. Esa es como su forma de desquitarse. No hay... Por eso yo creo que hay que ver bien de dónde viene la violencia. Y con el tema del terrorismo, si se refieren a nuestro pueblo, yo creo que habría que ver aún mejor qué es violencia. ¿Violencia es quemar un camión o es violencia que te quiten tu comida? Nosotros como pueblo originario lo que levantamos como bandera es el tema de la soberanía alimentaria, cultivar nuestro propio alimento, criar nuestros animales. Hoy en día en la Araucanía muchas personas que tenían un pozo a 5 metros hoy lo tienen a 50. Así que hay que ver bien de dónde proviene la violencia antes de criticar o juzgar a alguien. Así que yo creo que es un tema muy largo, muy complejo y que se tiene que dar de ambas partes, aunque sí está muy complicado hoy en día con el tema del presidente, lo que está pasando con la convención, sí está complicado, pero yo creo que hay que ver las bases de dónde viene realmente la violencia, antes de empezar a hablar quién es violento o quién no, de dónde viene, qué está pasando, por qué la gente está actuando así, por qué mis vecinos son traficantes, por qué mis vecinos son ladrones. Es porque nos están quitando herramientas, nos están quitando oportunidades. Yo como ingeniera me costó mucho serlo. Mis papás son recolectores base, reciclan lata, mi papá trabaja en los camiones de la basura, y así todo. Yo hoy soy ingeniera, pero me costó mucho. Vi droga, vi delincuencia, así que de verdad creo que deberíamos plantearnos entre todos y cuestionarnos realmente qué es violencia hoy en día y quiénes son realmente las víctimas. Bien, ¿alguna contrapregunta, Juan Enrique? Es un tema que va para largo, Rubén. Cuando hablamos de las víctimas de la violencia, yo por lo menos en lo personal no estoy poniendo el acento en ningún lado. Yo creo que pasa, por ejemplo, que algo tenemos que hacer con las personas a las que durante el estallido social vieron destruido su emprendimiento. También a las víctimas de la violencia de Estado en la Araucanía, violencia que tiene 160 años. Yo creo que en Chile hay víctimas de la violencia de distintas maneras y a distintos niveles. Y creo que en muchos casos esa cuestión tenemos que enfrentarla. No solo cómo lo vamos a compensar, sino también cuál es el origen para solucionarlo desde ahí. Pero sigue siendo válida la pregunta, bueno, ¿qué hacemos? Porque hay inocentes. Hay gente inocente que está de alguna manera en el fuego cruzado. Y aquí no estoy haciendo un juicio de valor sobre los que están a cada lado del fuego cruzado. Estoy poniendo el foco en los que están al medio, porque siempre hay niños que están al medio, siempre hay emprendedores que se encontraban en un mal lugar, en un peor momento. Siempre hay gente que recibe, como los dos jóvenes en San Bernardo hace un par de semanas, que recibieron unos balazos ahí en un fuego cruzado donde no tenían nada que ver. ¿Qué hacemos como sociedad? Incluso más que como Estado, ¿qué hacemos como sociedad con esas víctimas? ¿Cómo nos hacemos cargo de las consecuencias de toda esa violencia? Creo que ya es hora de que el Estado, de que las autoridades empiecen a hacerse cargo también de eso. Entonces la pregunta va por ahí. No, yo Bien, gracias, Juan Enrique. Sí, Mariana. No, yo concuerdo en eso totalmente. No debería existir violencia de ninguna de ambas partes. Concuerdo totalmente que nuestros representantes deberían de hacerse cargo hoy en día. Por ejemplo, en las marchas, solamente cuando está Carabinero ocurren estos tipos de delitos. Yo he estado ahí y le he dicho, chiquillos, no, esto no, los Carabineros nos incitan en el tema solo de las marchas. En el tema de las pymes, acá en Los Espejos, hay varios negocios, chiquititos, pymes, y una vez se vino a instaurar Los Sierra, un supermercado, que también destruyó pymes.
Así que también realmente hay que ver, es que de verdad que es muy complejo analizar todo lo que es tema de violencia, terrorismo, es complejo, pero sigo pensando que con una organización, con una institución anticorrupción, esto se va a solucionar porque las personas que hoy en día nos representan, realmente no nos están representando, solamente están cuidando sus bolsillos, sus empresas, sus familias. Yo creo que de ahí proviene el problema, yo creo que ellos solamente quieren ponernos uno en contra de los otros, porque ahí ellos nos mantienen distraídos siempre. Nos mantienen así como debatiendo entre el pueblo mapuche, los chilenos, que esto. Yo me considero de ambos lados. Yo soy champurriá, como dicen, soy mestiza, pero es un tema muy largo, muy complejo, y sí o sí yo creo que la solución es cambiar a los representantes, y que desde ahí se empieza a construir con un diálogo amigable entre todos y todas. Así es. Tenemos un tema bastante complejo también, para continuar conversando por mucho rato, por mucho tiempo más. Pero el punto es ese. ¿Cómo logramos, cierto, revertir la forma de relacionarnos de tal forma de que no hayan tantas víctimas inocentes en todos estos conflictos? Al margen del derecho que cada parte tiene de defender sus principios, sus banderas, porque finalmente aquí no se trata, como bien lo dice Juan Enrique, de darle la razón al uno o al otro, o de tomar partido en uno u otro bando. Aquí se trata de ver de qué manera podemos resolver los problemas pacíficamente para no generarle también daños al resto de la población, a los que están en el medio. Ya, para mí la solución es... Y esa es la labor que corresponde a ustedes como diputados, que cuando estén en el Congreso, resolver los problemas que tiene la comunidad para que la comunidad tenga que salir a enfrentarse afuera, con carabineros que finalmente tampoco pueden solucionar ningún problema. Ni los que están en la manifestación ni los carabineros resuelven los problemas. Solamente se hacen mutuo daño, y lo único que hay ahí es una autodestrucción de la sociedad o del pueblo. Mientras arriba, como tomando palco, se encuentran los diputados, los senadores, el gobierno y todos los grandes empresarios, todos aplaudiendo ahí como en la antigua Roma, ¿cierto? En el Coliseo, viendo abajo allá cómo se matan cristianos, ¿cierto? Con animales unos con otros. ¿Sí ves? Eso es lo que tenemos que tratar de ver, cómo lo manejamos de manera más inteligente para no padecer las consecuencias de todo esto. ¿Ibas a decir algo, Mariana? Sí, ya en concreto, la solución para mí en lo personal es la educación. Que la gente se eduque de qué forma puede manifestarse, de qué forma puede exigir sus derechos, de qué forma puede reclamar. La educación es la solución, la educación es la libertad. Bien, muy bien. Muchas gracias, Mariana, por haber aceptado nuestra invitación. Y ahora le vamos a pedir que en un minuto nos dé un mensaje de despedida, se dirija a los chilenos y les refuerce su compromiso para que la acompañen en este proceso, en esta campaña de camino a la Cámara de Diputados, en donde le deseamos por lo demás muchos éxitos y le reiteramos nuestra gratitud por haber aceptado nuestra invitación. Por favor, los micrófonos son suyos, Mariana, para un saludo de despedida o un mensaje de despedida. Ya, primero que todo, muchas gracias por el espacio, gracias a Rubén, a Rosa, a Juan y a todos los que hacen posible este programa. Gracias por mantener a la población informada. Y más que, sí, es un mensaje para todos los vecinos y vecinas, para todo Chile, a informarse. Es la única clave de nuestro éxito como ciudadanos de Chile, solamente la información. Conozcan a sus candidatos, sepan qué han hecho, sepan quiénes son, sepan qué le están proponiendo, si los van a incluir. Infórmense, infórmense, infórmense. Y bueno, voy a repetir, mi nombre es Mariana Sandoval Yancafil, soy candidata a diputada por el Distrito 13, distrito que abarca 6 hermosas comunas, que son Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Ramón, San Miguel, La Cisterna y El Bosque. Y votemos por una persona que represente la voz del pueblo. Muchas gracias, Mariana Sandoval. Le deseamos muchos éxitos, le damos los más sinceros agradecimientos
por su tiempo. Y de esta manera, amigas y amigos, llegamos al final de nuestro segundo capítulo del programa Mis Compromisos con Chile, no sin antes invitarles para el próximo martes a partir de las 18 horas, en donde tendremos más candidatos para conocer su opinión sobre estos temas. Y muchas gracias. Vamos a reiterar nuestra gratitud a Juan Enrique por su apoyo, por su presencia, a los Esther Díaz también por su acompañamiento, por su apoyo, por su presencia, a nuestro amigo Sebastián Binfeld, que ha estado allí atento a lo que ha sido este conversatorio, y esperamos tenerlo ya presente haciendo las preguntas en la próxima reunión. Muchas gracias a las candidatas, a quienes les acompañaron por haber estado con nosotros en el programa, y les deseamos muchos éxitos en la labor que están realizando por nuestro país. Cuídense mucho. Chao, hasta la próxima.